Hola, buen día. Un saludo para todos. De nuevo es una alegría compartir este evangelio con ustedes en este domingo tan hermoso que el Señor nos regala, un día soleado. Pidámosle al Señor que nos acompañe o nos siga acompañando. Levantémonos. Si estamos desanimados, pues pidámosle al Señor ese ánimo y vayamos hoy domingo al templo, a la iglesia, a darle gracias, Señor, por todo lo que nos regala, incluso por aquello que no nos gusta. Si recibimos cosas buenas del Señor, ¿por qué no vamos a darle gracias a Él también por lo malo que nos pueda suceder? Y no es que Él no nos quiera, todo lo contrario. Feliz día, como les decía. Y hoy verdaderamente estamos una vez más celebrando otra fiesta. Recuerdan, el domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés. Hoy celebramos en el calendario litúrgico la Santísima Trinidad. Y Juan, el Evangelio, hoy nos habla de algo bastante interesante y peculiar a la vez. Es decir, una vez más sigue hablando del Espíritu Santo que nosotros vamos a recibir. La semana pasada recordemos también que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron enviados a misión. Hoy Jesús una vez más nos habla del Espíritu Santo, pero un Espíritu que verdaderamente nos llevará a la libertad, dice él. Más adelante leeremos unas pocas líneas del Evangelio, ya que lastimosamente no podemos leerlo todo. Pero hoy, como decía, estamos celebrando la Santísima Trinidad, un lenguaje que para muchos puede ser desconocido. Hablamos muchas veces de Santísima Trinidad, pero verdaderamente a veces también no sabemos qué significa verdaderamente esta palabra Trinidad. Pero hoy yo tampoco quiero adentrarme mucho porque entonces tendríamos que hablar de un punto de vista muy teológico y nos perderíamos hablar verdaderamente. Primero, por algo muy importante, no porque carezcamos de conocimiento o ustedes carezcan de conocimiento, todo lo contrario. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando verdaderamente de un misterio al cual nosotros muchas veces queremos ponerle razón. Y ese es el problema, porque cuando queremos razonar las cosas, entonces eso pierde el verdadero significado. Y Dios es un misterio y por ende no lo podemos explicar. Bueno, con esto quiero entonces introducir el pequeño mensaje de hoy, que nos lleva a que nosotros debemos hablar un lenguaje simple, es decir, volver a las raíces, volver a lo que Jesús hablaba. Jesús hablaba con ejemplos sencillos, con parábolas, con comparaciones. Y eso es verdaderamente lo que queremos hacer o lo que quiero hacer a través del Evangelio de hoy o este domingo. Que Dios está encaminado a la vivencia. Y eso es muy importante. Cuando tenemos una vivencia con Dios, entonces estamos descubriendo esas tres personas en Dios, en Jesús mismo. Y esa vivencia entonces nos lleva a algo contrario, porque no es la razón. La razón siempre pide causas, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Pero cuando estamos hablando de Dios, esto significa tener una vivencia con Él, es decir, una relación personal con Él. La relación de las tres personas, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es externa. Cuando digo externa, me estoy refiriendo a intra, es decir, que no hay distinción entre las tres personas. Todas o las tres actúan como uno. Cuando la relación es en la creación, es ad extra. Es decir, que Dios mismo se relaciona con la creación, su creación. Y esa somos parte nosotros, la naturaleza, los animalitos. De ahí tenemos que respetar entonces nuestro entorno, nuestra naturaleza, mantener nuestras calles limpias. Es una forma de relacionarnos también con Dios mismo. Y otra de las cosas muy importantes es también que no hablamos de tres en uno, sino de una sola persona, de una sola realidad. Y aquí es donde únicamente, una vez más, viene lo que es la relación. Mi relación personal con Dios. ¿Cómo está esa relación? De ahí parte entonces este sentido de lo que es la Santísima Trinidad. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Para que Él sea uno conmigo,
como Jesús mismo es con el Padre. Recordemos también la semana pasada, el jueves, si no estoy mal, también Jesús nos decía: Padre, cuida a estos que me has dado, que sean uno como yo, como tú y yo somos uno. Estamos viendo entonces la unidad que existe en Dios, en el Padre y en el Espíritu Santo. Y esa relación también se manifiesta en nosotros cuando tenemos esa relación personal con Él. Muchos cristianos en la antigüedad experimentaron a Dios de una manera distinta. Es decir, veían a Dios como el origen de todo, el principio de todo, el Padre. Y veían también a Dios que se hace uno, la palabra, que habitó entre nosotros, aquel que dio la vida por nosotros, el Hijo, y el Dios que se identifica con cada uno de nosotros, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del que Jesús nos habla en el Evangelio de hoy. Y quiero leer unas pequeñas líneas en el Evangelio de Juan, y dice: el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Esa es la relación que debemos tener con Jesús a través del Espíritu Santo. El Señor, el mismo Jesús, nos enseña a amar al Padre también, y tenían una relación muy cerrada. Incluso lo llamaba Abba, que en español significaría una palabra muy tierna: papito, mi Padre. Y eso es lo que Jesús mismo enseñaba a los discípulos. Jesús entonces a nosotros también nos enseña que para experimentar a Dios tenemos que mirar dentro de nosotros, ad intra, lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Si yo miro dentro de mí, voy a descubrir el Espíritu Santo. Y si miro a los demás, ahí voy a descubrir al mismo Jesús. Y si miro a lo trascendente, es decir, la naturaleza, las nubes, las montañas, todo aquello que yo no entiendo, cómo se creó, o quién lo creó, pero ahí descubrimos entonces la trascendencia de Dios, que es el Padre, el Creador y Dios de todo. Dios, hermanos, entonces no se puede explicar. No podemos complicarlo. Dios no tiene partes que podamos analizar como un ordenador, como un reloj que lo podemos desarmar y analizar cada una de sus partes, cómo trabajan, qué función tienen. Dios no es eso. Dios no es nada de ello. A Dios no lo podemos explicar, no podemos complicar. Es únicamente identificarnos con ese Dios vivo, trino y verdadero. Pero mucha gente también dice o piensa: es que Dios también castiga, es que Dios también premia. Hermanos, si pensamos de esa forma, es hacer a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y eso no es Dios. Estamos equivocados si pensamos que Dios nos va a premiar porque hacemos cosas buenas o nos va a castigar porque hacemos cosas malas. Dios nos ama, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bondad. Tampoco nos va a castigar porque seamos malos. Nada de eso. Dios, en todo su amor, en todo el amor que tiene, o el amor, Dios mismo es el amor. El amor es su esencia, el amor es su ser. Entonces no puede ser un Dios que castiga o un Dios que premia, porque ese sería un Dios caprichoso. ¿Cómo entonces podemos nosotros experimentar a Dios? No en las cosas malas. O alguno dirá también, como el publicano y el fariseo, ¿sí? Que el publicano o el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, no soy como esa persona mala. Mas el publicano se acerca a Dios con humildad y con sencillez y le dice: Señor, no soy digno de venir a ti. Y esa oración fue la que Dios escuchó. Y muchos de nosotros seguimos pensando como aquel fariseo: si yo soy bueno, si yo hago todo lo que Dios me dice, si yo hago cosas buenas, Dios a mí me va a premiar. Hermano, si piensas así, creo que estás haciéndote imagen de un Dios que no es el verdadero Dios, o al menos el verdadero Dios, o el Dios que yo he experimentado, porque Dios no es eso. Confundimos entonces, hermanos y hermanas, el amor de Dios, que es unión, que es
esencia, como decía al principio, que es vivencia, que es experiencia, o es un Dios de unión con el amor humano. No, no olvidemos esto, el amor de Dios, que es unión, no lo debemos confundir con el amor humano, que es relación. Y a veces confundimos, o no a veces, la mayor parte de ocasiones confundimos el amor de Dios, que es unión, con el amor humano, que es relación. Yo quiero que esta persona me quiera porque yo quiero, yo lo deseo así. No, no es así. Nosotros nos damos, como dice Juan, en el espíritu de la verdad, que nos lleva hasta la verdad plena. Y ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a amar con el amor esencia de Dios. Y para terminar, quiero decir también que el Evangelio se trata entonces de eso, de una experiencia. Juan nos lo dice, una experiencia muy interesante en la que nos lleva a la vida. La resurrección misma de Jesús nos lleva a nosotros a esa vida. Y entonces, recordemos y no olvidemos esto, hermanitos. Llevémoslos durante la semana para que trabaje en nosotros también ese Espíritu Santo. No es Dios un Dios que castiga, no es Dios un Dios que premia. Dios es vivencia, Dios es ternura, Dios es relación, Dios es amor, porque esa es su esencia, ese es su ser. Y si quieres descubrir a Dios mismo, descúbrelo en la naturaleza, que es el Dios Padre, el exterior, es decir, aquel que es el Todopoderoso, que aquel que ha hecho todo desde el principio, el Alfa y el Omega. Descubre a Jesús en los hermanos, en tus vecinos. Allí está Jesús, el Hijo. Y descubre también el Espíritu Santo dentro de ti, que es el que nos guía. Y en esa unión sabremos y entenderemos también a Dios desde un punto de vista diferente. Hermanos, que el Señor les bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes. Por favor, compartan este video. Recuerden que es una forma también de evangelizar. Compartamos. Que el Señor los bendiga y estoy orando por ustedes. Espero que ustedes también estén orando por mí. Hasta una próxima. Bendiciones para todos. Amén y amén.